Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, compañeras y compañeros. Sean ustedes bienvenidos a este primer encuentro de organizaciones sociales en defensa de la seguridad social solidaria. Hoy nos convocamos aquí diferentes referentes de jubilados, pensionados civiles, militares en retiro y adultos mayores del país, con el objetivo de establecer entre todos las diferentes formas de lucha para defender la seguridad social solidaria y fijar un posicionamiento político de compromiso en busca de la necesaria unidad que nos permite enfrentar en mejores condiciones las agresiones en contra de nuestros derechos adquiridos por parte de la oligarquía nacional. En el uso de la palabra dejo al compañero Carlos Magariño Luébano, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Compañeras, compañeros, a nombre del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nombre de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, les damos un fraterno y combativo saludo a este primer encuentro de organizaciones en defensa de la seguridad social solidaria. Como bien se ha dicho aquí, la seguridad social es una cosa amplia y vasta, pero además de gran compromiso. Habiendo nacido como concepto en los años de 1800 en Europa, llámese Inglaterra, Alemania, Noruega, Francia, brota y surge en México en los primeros años del siglo pasado, 1914, 15, y desde luego esta seguridad social de la que estamos hablando tiene su cúspide, su pico alto en 1973, donde la seguridad social solidaria y distributiva mexicana se convierte en ejemplo nacional e internacional, en tanto que contempla los grandes valores, a pesar de la clase explotadora del trabajador mexicano. A pesar de eso, en 1973 se hace un convenio tripartito en el que participa el patrón, el trabajador y el Estado, para tener una ley de seguridad social que tiene que ver con darle certidumbre, darle certeza al trabajador mexicano para que, resuelto el asunto de la atención médica y resuelto el asunto de las pensiones, se concentre mejor en su trabajo y por lo tanto haya una mejor y mayor productividad en el país, en los años de 1973 y subsecuentes. Y ese gran ejemplo internacional, del que nos debemos sentir orgullosos, llega un periodo desastroso de administración pública en 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, y fenece después de 36 años el 1 de julio del 2018. Y ese largo periodo oscuro de administración pública trae el devastamiento de la planta productiva del país y consecuentemente el devastamiento y el desmantelamiento de la seguridad social solidaria de reparto. Aquellos que fueron educados en universidades extranjeras, llámese Yale o Harvard u otras más, traían como doctrina desmantelar todo lo que sonara a derechos y beneficios para los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Ese modelo neoliberal ha traído como consecuencia una muy mala atención médica para los trabajadores, y si no, aquí estamos presentes todos,
y sabemos cómo es lo que está ocurriendo en el ISSSTE y en el Seguro Social. Primero lo manifiestan, lo tratan de matar por inanición y luego fomentan a partir del alto mando una serie de corrupciones y falta de administración y desaseo de la administración de atención médica. Y entonces los trabajadores, denostamos a los trabajadores del ISSSTE, a los doctores del ISSSTE, a los doctores del IMSS, etcétera, etcétera, y perdemos un gran principio de salvaguardar la integridad física del trabajador y de su núcleo familiar, compañeras y compañeros. Dichas así las cosas, de la Madrid le entrega un país en quiebra, en bancarrota, a Salinas de Gortari, y como no tiene capacidad de maniobra y no tiene liquidez en su gobierno, urde un fondo de ahorro para el retiro en 1992, que después se va a convertir ya en la gestión de Zedillo, como la ley del sistema del ahorro para el retiro, y viene la consecuencia. Se imponen los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y se va. En 1995 se presenta una iniciativa de ley del gobierno, en el 96 se aprueba y se aplica el 1 de junio del 97 para quitarle al patrón y al Estado la obligatoriedad que tienen con sus trabajadores de tener una pensión digna para el estado de bienestar que hoy pregona el actual gobierno. Y viene luego entonces, compañeras y compañeros, actos de desaseo, de corrupción, de malos manejos, virtud de la ley del sistema del ahorro por el retiro y el esquema de pensiones. Así las cosas pueden sonar fútiles, vanas, porque los trabajadores mexicanos nos tenían adoctrinados por parte de los gobernantes para que hay que producir, hay que tener un estado de bienestar, pero sin exigencia de derechos. Y el colmo está que el sistema de Afores ha perdido durante 22 años el 70% de su ahorro. Los que conocen de esto, los maestros licenciados actuarios, consideran que si no hubiera habido desaseo y corrupción en el manejo de los ahorros de los trabajadores, hoy el ahorro sería por ahí de los 10.400.000 millones de pesos. Estudios actuariales así lo dicen. ¿Y qué ha pasado? Solamente hay en la banca, llámese así, 3.400.000 millones. Es decir, se han perdido 7 billones de pesos. ¿Para nosotros? ¿Hemos tenido algún beneficio? Ninguno, por el contrario. Nos han dilapidado, nos han despilfarrado nuestros ahorros. ¿Quiénes? Pues los empresarios. ¿Quiénes? El presidente que ya no está de la CONSAR, Carlos Ramírez, y el propio gobierno. Nos han quitado nuestro patrimonio. Y bueno, nosotros, pues, que se vaya a fregar a su mamá el gobierno, ya que vayan a quién sabe hasta dónde, y a eso hemos llegado, o habíamos llegado. No estarnos conformes con que les mentásemos su mamá y ya con eso salvábamos el escollo. Pues no es así, compañeras y compañeros, porque tenemos que ver que nos han estigmatizado a los pensionados, a los jubilados y a los adultos mayores, diciendo que somos muy caros para el erario público federal, que el pago de nuestras pensiones y jubilaciones son para desestabilizar, si se pagan, para desestabilizar económicamente al país, que
por el riesgo de longevidad que señala la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la tal Christine Lagarde, que tiene más de 60 años creo, somos ya una carga no solamente para, digamos, México, sino a nivel globo terráqueo. Y entonces me da cuenta algo que presentó nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, de que en un artículo y en una ponencia dice que en México está prohibido envejecer. ¿Sí? Si somos caros, si ya no somos viables, si no somos rentables, pues lo más que tendríamos que hacer es darnos un balazo en la cabeza y se acabó el problema. Y no, compañeras y compañeros, estamos de pie porque aún con la piel ajada, arrugada, con deterioro físico, todavía tenemos corazón para pelear. Todavía tenemos corazón para pelear, compañeras y compañeros. Esa es la realidad. Fíjense ustedes que en la toma de protesta del gobierno actual, en una de sus partes del discurso dice que al término del primer trienio de su mandato va a haber una modificación, una reforma a las pensiones. Así lo dijo, y se puede constatar. Pues ha faltado a su palabra, porque ya envió una iniciativa de ley para ampliar la inversión de las AFORES, para darle más facultades al presidente de la CONSAR, para no hacerse responsables de las pérdidas, para darle más comisiones a los bancos a través de sus AFORES. ¿Y nosotros? Esa iniciativa de ley ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero no la han podido subir al Pleno. ¿Saben por qué? Porque nos hemos opuesto. Porque hace 20 o un mes más o menos apareció un desplegado en el suplemento orden del periódico La Jornada, un desplegado de 19 referentes que estamos aquí diciéndole al presidente de la República que estamos en contra de esa iniciativa de reforma a las AFORES, porque más que privilegiar al ahorrador que somos nosotros, se privilegia la inversión a los privados y a los proyectos públicos. Así de claro. Y nos manifestamos en ese desplegado, y no conformes con ello también estos referentes 19 que estamos aquí y los que se vayan sumando, hemos pedido a través de un oficio que consta aquí una solicitud de audiencia al presidente de la República con el derecho del artículo 8º constitucional para que nos reciba en audiencia y podamos demostrarle nuestros comentarios al señor presidente de la República, compañeras y compañeros. Y aún más, espero a la mesa me permita un poquito de amplitud, porque voy a mostrar algo que es muy interesante. En estos días ha aparecido un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la portada, y como ustedes podrán observar, dice: la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones de los países en Europa Oriental y América Latina en el periodo 2000-2018. Y dentro de este estudio, que consta de 63 páginas, que hay que leerlas a detenimiento, me faltan leer muchas de ellas, se menciona un resumen ejecutivo de la propia Organización Internacional del Trabajo, en el que dice que los sistemas privados de pensiones han sido un total fracaso, y que por ello es necesario que se regrese al carácter público de las pensiones, porque son las que efectivamente pueden llevar a tener trabajadores jubilados y pensionados con un estado de bienestar después de que hayan cumplido su horario, su temporalidad,
su periodo y su época de trabajo. Y dentro de eso puedo decirles a ustedes que hubiesen sido 30 países entre Europa Oriental y América Latina quienes se habían acogido al sistema privado de pensiones, 30 países. Hoy podemos decir, lo dice la OIT, de esos 30 países el 60% ha regresado a las pensiones públicas. ¿Qué quiere decir? Que hay 18 países de los 30 que ya revirtieron las pensiones privadas y las han vuelto a ser públicas. Y entonces nosotros decimos que tenemos herramientas para decirle al presidente de la República y al Congreso de la Unión que defendiendo la seguridad social solidaria, los trabajadores encontraremos el estado de bienestar que tanto pregona el nuevo gobierno. Ahí están las herramientas. ¿Qué tenemos que hacer, compañeras y compañeros? Bueno, lo que tenemos que hacer es la unidad, no una unidad malentendida, una unidad sin protagonismos, horizontal, efectiva, con garra, con lucha, con dignidad, que estoy muy cierto que nosotros, y perdón por la palabra, hemos mamado de la historia mexicana tan grande como es el país de México, compañeras y compañeros. Por tal motivo, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana está dispuesto a la unidad frontal, horizontal, de honestidad, de dignidad y de trabajo, porque estamos 19 referentes, pero tenemos algunas propuestas que hacer que esperamos se tomen como resolutivos de este gran primer encuentro de organizaciones en defensa de la seguridad social solidaria. Número 1, esto que estamos viviendo hoy debe ser el preámbulo para citar, para convocar a una convención nacional de jubilados, pensionados y adultos mayores para formar el frente que necesitamos y combatir de la doctrina que sea, al gobierno que sea, que no se nos sigan pisoteando nuestros derechos y que no sean saqueados nuestros ahorros del famoso sistema de afores que pretendemos abolir, compañeras y compañeros. Número 2, que de este gran encuentro haya un posicionamiento público para demostrar que en la unidad vamos a encontrar que cualquier gobierno sépase que se va a encontrar con un bloque de jubilados, pensionados y adultos mayores y con la compartición de obligatoriedad y responsabilidad de los jóvenes para decirles a los gobiernos de la doctrina que sea, ya estuvo, aquí estamos este frente que vamos a defender lo nuestro y vamos a defender el empleo, el trabajo y las pensiones del ciudadano mexicano, compañeras y compañeros. Este frente también pido que se amplíe, que le demos amplitud de propaganda, de promoción a los considerandos del resumen ejecutivo de la OIT para que todos estemos enterados de qué se trata. Hay 11 puntos que se manifiestan aquí porque dicen que es fácil revertir las pensiones públicas y privadas, compañeras y compañeros, y desde luego, no solamente criticar, no solamente pelear y combatir a aquellos de cualquier doctrina que nos quieran perjudicar, sino también en consenso, respetando la autonomía de los referentes, pugnar por construir una iniciativa ciudadana de ley con proyecto de decreto para abrogar la ley del sistema del ahorro por retiro, su esquema de pensiones, surgiendo una nueva ley reglamentada y desde luego sin olvidarnos de que nos tienen que entregar cuentas, un ajuste de cuentas. Por tanto, en esa misma ley luchar porque haya una auditoría ciudadana vinculatoria para que nos digan cómo se gastaron esos 7 billones que se han perdido, que nos entreguen cuentas y si hay ilícitos, que se vayan a la cárcel aquellos que se aprovecharon de nuestra voluntad, compañeras y compañeros.
Esas son las propuestas y termino diciendo, miren ustedes, el jubilado y pensionado pasivo está anclado en el pasado. El jubilado y el pensionado activo estamos en el presente construyendo nuestro futuro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Radio.